Hola a todos. Muchas gracias por uniros a este segundo seminario web. Nos complace mucho contar con Radhika Desai, economista política y politóloga en la Universidad de Manitoba, ¿verdad? Radhika, te dejo que te presentes y por favor, cuéntanos también tu análisis de los asuntos mundiales. Claro, pues sí, básicamente soy profesor de estudios políticos en la Universidad de Manitoba, pero siempre he trabajado la política en combinación con la economía política. En 2013 publiqué un libro titulado Geopolitical Economy After U.S. Hegemony, Globalization and Empire, en el que propuse una forma muy diferente de analizar los asuntos mundiales, porque ninguno de los enfoques dominantes en las relaciones internacionales o en la economía política internacional puede realmente ayudarnos a comprender el mundo en el que vivimos hoy. Lo que haré será intentar ofrecerse una idea general de mi planteamiento. He preparado una charla. Así que básicamente siento que esta perspectiva con la que me gustaría familiarizarte durante los próximos 30 o 40 minutos es realmente una mejor manera de entender por qué estamos experimentando el tipo de turbulencia que vemos en el mundo actual, por qué estamos viviendo esta turbulencia y por qué adopta esta forma en particular. ¿Por qué Estados Unidos es tan agresivo militarmente? También se relaciona con un artículo que escribí recientemente durante la pandemia, en realidad una serie de artículos en los que intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. Uno de ellos, que fue la pieza final de la serie, se titulaba El destino del capitalismo pende del equilibrio del poder internacional. Así que es un enfoque ampliamente marxista, pero al mismo tiempo también muy crítico. Los marxistas son, por supuesto, críticos con las teorías burguesas, las teorías dominantes, pero también se muestra crítico con gran parte de lo que hoy se considera marxismo. Eso es, digamos, una introducción. Evidentemente, al intentar comprender lo que ocurre hoy en día, uno de los problemas es que la gente suele pensar en términos de causas únicas. Muchas de ellas son, sin duda, extremadamente poderosas, pero no es la forma correcta de pensar en ello. Así que aunque el complejo militar industrial sea extremadamente poderoso, no es la única explicación. O el lobby israelí, de nuevo, muy poderoso, pero tampoco es la misma explicación. En realidad, de lo que hablamos es de enfoques. Pero cuando llegamos a los enfoques para el estudio de los asuntos mundiales, las relaciones internacionales, o como se quiera llamar, ninguno de los principales enfoques que predominan en las relaciones internacionales o en la economía política internacional funciona realmente. Así que veámoslos muy rápidamente, uno por uno. El realismo, por supuesto, bueno, para mí, esta idea de que todos los países son igualmente agresivos militarmente y que todos buscan expandir su poder, siempre ha sido una tapadera para la agresión y el expansionismo de Estados Unidos, y así sucesivamente. Tampoco puede replicar realmente de por qué tantos de los problemas actuales emanan casi exclusivamente de Estados Unidos, o por qué, si uno lo analiza, el comportamiento de países como la Unión Soviética o China, que no son capitalistas, en términos de capital defensivo. No agresivo de la misma manera que lo ha sido Estados Unidos. Así que el realismo no funciona. Y además, esto es un poco mi broma favorita últimamente, el realismo, porque tiene esta noción de interés nacional, no corresponde a nada que realmente motive la política exterior. Se supone que los estados deben perseguir su interés nacional, pero eso en realidad no funciona, porque el interés nacional se supone que significa el interés de, por ejemplo, todos los estadounidenses, en el caso de Estados Unidos. Mientras que, por supuesto, la política exterior estadounidense no está impulsada por los intereses de todos los estadounidenses. Está impulsado por los intereses de una élite corporativa. Así que ya sabes, no funciona. Entonces hay que sacar una hipótesis secundaria como la de AIPAC.
que es lo que hicieron John Mearsheimer y Stephen Walt. Ya sabes que existe un lobby israelí y que por eso el realismo no puede explicar lo que realmente está ocurriendo. Así que, ya sabes, hay muchos problemas con el realismo. A continuación, cuando llegas al liberalismo o a la tesis de la globalización, eso es simplemente empíricamente falso. Quiero decir, los estados siguen siendo importantes para entender lo que ocurre en las relaciones internacionales. La llamada globalización no ha levantado todos los barcos. Francamente, si lo hubiera hecho, no estaríamos aquí. No tendríamos tanto de qué preocuparnos. Y por supuesto, históricamente los mercados libres y el libre comercio nunca han promovido la prosperidad. De hecho, como estoy a punto de explicar, la única manera de comprender la dinámica de los asuntos mundiales es entender que los mercados libres y el libre comercio no generan desarrollo, crecimiento ni progreso, y así sucesivamente. En cambio, una reacción defensiva por parte de los estados, en forma de políticas dirigidas por el Estado, del tipo de Estado desarrollista, ha sido el proceso mediante el cual la capacidad productiva se ha extendido por todo el mundo. Ya se hable de la industrialización de Estados Unidos, Alemania, Japón o más tarde de la Unión Soviética, China o cualquier otro país, el patrón es el mismo. Evidentemente existe una amplia literatura sobre este tema, elaborada por los teóricos del Estado desarrollista, que conocerás, ya sea Alice Amsden, Robert Wade, Ha-Joon Chang u otros, que resulta coherente. E incluso Keynes, quiero decir, no tengo muchas citas aquí, pero incluso Keynes señaló en 1934 en su ensayo Autosuficiencia Nacional que hoy somos pacifistas con tal fuerza de convicción que si los internacionalistas económicos pudieran ganar este punto, recuperarían nuestro apoyo. Pero ahora no parece evidente que una gran concentración del esfuerzo nacional en la conquista del comercio exterior, la penetración de la estructura económica de un país por los recursos e influencia de capitalistas extranjeros y la estrecha dependencia de nuestra propia vida económica de las políticas económicas fluctuantes de países extranjeros sean garantías o seguridades para la paz internacional. Es decir, el libre comercio y los mercados libres no van a conducir a la paz internacional. De hecho, él afirma que es más fácil, a la luz de la experiencia, naturalmente, escribe después del estallido de la Primera Guerra Mundial, sostener más bien lo contrario. Así que la tesis de la globalización no es más que una afirmación de la visión básica del laissez-faire, que, como sostengo, en realidad no lo es en absoluto. Es una ideología del imperialismo, por razones que explicaré en un momento. Y luego está esta tesis de la hegemonía estadounidense. La tesis de la hegemonía estadounidense también es inverosímil. No puede explicar la multipolaridad. No puede explicar el ascenso relativamente pacífico de países como China o de Rusia en su momento, en medio del caos generado por el declive de Estados Unidos y de Occidente. La tesis de la estabilidad hegemónica también nos obliga, o más bien la forma en que la gente argumenta que Estados Unidos sigue siendo hegemónico a pesar de las sólidas pruebas en contra, a decir, bueno, miro hacia el horizonte, ¿dónde está el nuevo hegemón? No hay ningún hegemón, así que Estados Unidos seguirá siendo hegemónico. Ese no es un argumento muy sólido. Explicaré cuál ha sido mi punto de vista, pero esta búsqueda de nuevos hegemonismos es completamente infructuosa. Y como he mostrado en mis propios escritos, el propósito de la teoría de la estabilidad hegemónica era, de algún modo, teorizar el papel de Estados Unidos en el mundo. Y a pesar de la gran erudición de los autores sobre la estabilidad hegemónica, en particular la erudición de los teóricos de los sistemas mundo como Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi y otros, su marco teórico no puede explicar el caso principal que se supone debe explicar, es decir, el de Estados Unidos. Todo lo que dicen que es cierto respecto a las ciudades-estado italianas o a Holanda o a Gran Bretaña no se aplica en el caso de Estados Unidos. Tomemos solo un ejemplo. La idea ha sido que el capital fluye en la fase de declive,
desde la potencia en decadencia hacia la potencia en ascenso, mientras que Estados Unidos, por supuesto, está absorbiendo capital de todo el mundo a un ritmo vertiginoso, incluso en su periodo de declive, que, según ellos, es en el que se encuentra. Así que, aunque coincido en que la actual agresión estadounidense está impulsada por un declive del poder de Estados Unidos, no estoy de acuerdo en que Estados Unidos haya sido hegemónico. I do not agree that the US was hegemonic. The assumption that the US is hegemonic prevents us. La suposición de que Estados Unidos es hegemónico nos impide comprender el pasado reciente, y diría yo, el pasado efectivo, de nuestro propio tiempo. Es decir, el pasado que sigue siendo relevante para entender dónde estamos hoy. Ahora bien, dicho todo esto, no quiero dar a entender que los académicos que trabajan dentro de estos enfoques nunca acierten en nada, o que nunca sean capaces de superar las limitaciones de los marcos que utilizan. La erudición y la inteligencia individuales siempre, ya sabes, superarán los límites de esos enfoques. Pero lo que estoy diciendo es que están trabajando con las herramientas equivocadas. Eso es lo importante que hay que recordar. Mi propia perspectiva, la que estoy a punto de desarrollar, la economía geopolítica, también se basa en una crítica más amplia de la organización del conocimiento en los siglos XX y XXI. Lo que considero central en todo esto es la aparición de la economía neoclásica a finales del siglo XIX y, posteriormente, la creación de una especie de división del trabajo de carácter sociocientífico en torno a ella, comenzando con Max Weber, quien se formó originalmente en economía y estableció esta separación entre economía y sociedad. En torno a ello, vemos el surgimiento de otras disciplinas de las ciencias sociales, como la ciencia política y otras. Lo interesante es que cada una de estas disciplinas adopta la narrativa de la economía neoclásica, que el capitalismo puede ser y debe ser un sistema autorregulado, uno que no necesita la intervención del Estado, y así sucesivamente. Esta narrativa es en gran medida asumida como verdadera por los demás científicos sociales. Y así, frente a esto, mi enfoque es histórico, es materialista, es en términos generales marxista, pero subrayo en términos generales porque también es crítico con gran parte de lo que hoy se considera economía marxista y con buena parte de lo que se denomina marxismo occidental. Esto se debe principalmente a que, como he mostrado en varios de mis escritos, desde un punto muy temprano los marxistas acabaron cuando surgió la economía neoclásica, y en muchos aspectos se dirigía contra fuerzas como el marxismo y el socialismo, en lugar de enfrentarse a ella directamente, limitándose en su mayoría a criticar la economía neoclásica por ignorar el marxismo y la explotación del trabajo. Más allá de eso, los economistas marxistas a menudo intentaban encajar el marxismo dentro de la economía neoclásica. Pero si consideras el hecho de que se trata de disciplinas completamente antitéticas, por ejemplo, el valor no tiene lugar en la economía neoclásica, los marxistas no creen que exista una esfera separada de la economía. La entienden como economía política, relaciones de clase y así sucesivamente. La economía neoclásica es fundamentalmente ahistórica, mientras que el marxismo no es otra cosa que histórico. Así que por todas estas razones, nunca iba a funcionar. Pero, por supuesto, precisamente porque no funciona, se convierte en un empeño interminable. Sigues intentando, de un modo u otro, hacer que ambas encajen. Así que también me distancio de gran parte de lo que pasa por marxismo, especialmente en Occidente. Mi propio argumento ha sido, y debo decir que comencé a escribir economía geopolítica con el propósito de criticar la tesis de la globalización. Originalmente, iba a criticar la tesis de la globalización desde el punto de vista de una teoría de la hegemonía estadounidense, en el sentido de que consideraba que era cierta, porque como académico me había impresionado mucho la erudición de los teóricos de los sistemas mundo y de otros autores. Así que asumí que alguna versión de la teoría de la estabilidad hegemónica era válida. Pero una vez empecé a intentar correlativizarla para utilizar en una crítica de la globalización, mi novela desconoce sostenía. Hay tantas definiciones de hegemonía como autores,
posiblemente. Y al final, al darme cuenta de esto, terminé adoptando. Y por supuesto también consideré la estabilidad hegemónica, especialmente en su versión de los sistemas mundo, como una forma de marxismo. Pero en todos estos aspectos me desilusioné y acabé teniendo que desarrollar un enfoque diferente. Así que al final, mi trabajo se convirtió en una crítica de lo que llamo ideologías cosmopolitas. Ideologías que afirman que la economía mundial es un todo unificado, un sistema perfectamente integrado en el que los estados-nación no importan y en el que mandan los mercados y el libre comercio. O bien está unificada únicamente por los mercados, que es la tesis de la globalización del libre comercio, o bien está unificada por un país líder y hegemónico. Pero una vez que se da esta hegemonía, sigue presentándose como una economía mundial perfectamente unificada. Y esto es exactamente lo que me parecía que era el problema. La idea era comprender que estas ideologías cosmopolitas no solo son falsas, sino que la razón por la que persisten es porque son ideologías del imperialismo. Todo el propósito del imperialismo, a través de estas ideologías y, por supuesto, de muchos otros instrumentos, la fuerza, las prescripciones políticas, las instituciones y así sucesivamente, es abrir el resto de la economía mundial a las actividades y la penetración del capital corporativo metropolitano. Ese es todo el objetivo. Por eso se necesitan ideologías de apertura, de cosmopolitismo, lo que Friedrich List habría llamado ideologías cosmopolitas. De acuerdo, mi argumento ha sido que no se trata de que Estados Unidos sea hegemónico, ni de que alguna vez lo fuera y ahora esté en declive, sino de que Estados Unidos nunca fue hegemónico. A comienzos del siglo XX empezó a alimentar una ambición, al observar el declive del poder del Reino Unido, de reemplazar a Gran Bretaña como el segmento gestor de la economía mundial, en palabras de un historiador. Nunca lo consiguió. De hecho, incluso entonces redujo esa ambición. Y el medio podía ser partir por las preferencias imperialistas. Así que fueron bastante explícitos. No les preocupaba adquirir poder. Un imperio comparable al británico no sería posible y no debía intentarse. Pero se conformarían con hacer del dólar la moneda del mundo. Mi argumento es que ni siquiera esta ambición reducida tuvo éxito, porque el dólar ya era problemático antes de 1971. Por una razón sencilla, permíteme una breve digresión aquí, o mejor dicho, un minuto para explicar por qué. El papel de la libra esterlina en el mundo no se basaba en su existencia como moneda nacional británica. Solo fue posible porque era una moneda imperial. Funcionaba únicamente porque Gran Bretaña podía extraer excedentes de sus colonias no pobladas por colonos. La India británica, por supuesto, siendo la mayor de ellas, pero también otros lugares, el Caribe, África y así sucesivamente. Así que extrajo excedentes de estos países y luego pudo exportar esos excedentes como sus famosas exportaciones de capital a Europa, a Estados Unidos y a sus otras colonias de asentamiento. Esta es también la razón por la que el periodo del patrón libra fue la época de la industrialización más rápida en esas partes del mundo. Pero, por supuesto, sin un imperio, Estados Unidos no podía exactamente exportar capital, así que proporcionó liquidez a través de déficits. Esto estaba sujeto al dilema de Triffin, que ya se había hecho operativo a comienzos de la década de 1960. Estados Unidos necesitaba crear un fondo de oro para mantener el respaldo en oro del dólar. Durante los años 60, intentó todos los medios posibles para conservar ese respaldo, pero fracasó. En 1971, el respaldo tuvo que ser eliminado. Y desde entonces, mi tesis es que lo que parece una hegemonía continua del dólar, en realidad ha dependido de una serie de financiarizaciones. Expansiones de la actividad puramente financiera con el fin de crear una demanda financiera de dólares, lo que contrarrestaría el dilema de Triffin.
En unos minutos explicaré por qué este sistema está llegando ahora a sus límites. Bien, pues esta comprensión de los asuntos mundiales se basa en una comprensión del capitalismo como un sistema fundamentalmente contradictorio. Podemos profundizar en ello si queréis, pero no quiero aburriros con demasiada teoría marxista. Al fin y al cabo, es un sistema contradictorio. Y el Estado es necesario en este sistema. Se requiere constantemente para abordar y gestionar las contradicciones del capital, ya sea mediante acciones internas, como concesiones a la clase trabajadora, represión de la clase trabajadora, regulación del capital, expansión de la demanda, y así sucesivamente, o mediante acciones internacionales. Y esas acciones internacionales, por supuesto, adoptan la forma del imperialismo. Es una interpretación de las relaciones internacionales específica de la era del capital y, por tanto, no trata sobre sociedades ni nada parecido. Hay que entender que el capitalismo, la era del capital, tiene su propia dinámica en las relaciones internacionales. No es fácilmente comparable con otras formaciones sociales. El capitalismo es contradictorio, por lo tanto, es imperial en el espacio y cronológicamente tiene su propia historia. No permanece igual, porque cada contradicción requiere una nueva intervención, que a su vez lo transforma, y así sucesivamente. Sí, cambia históricamente. El Estado es fundamental para gestionar esto. Nunca existe una economía mundial sin fisuras. Siempre hay economías nacionales que, por supuesto, están conectadas con otras economías. Pero es el carácter de esas conexiones lo que debemos comprender. No podemos simplemente asumir que existe la globalización, etc. Así que ahora voy a pasar al imperialismo, porque de eso estamos hablando, del imperialismo. Así que la economía geopolítica sitúa el imperialismo en el centro de la comprensión de las relaciones internacionales. Sabes, se puede analizar las relaciones internacionales en cualquier parte del mundo, pero no hablarán del imperialismo como algo central. Sin embargo, eso es lo que está en el centro. Ahora bien, el imperialismo requiere dos tipos de cosas de la periferia subordinada. Los países capitalistas necesitan dos cosas. Primero, que la periferia subordinada absorba sus excedentes de mercancías capital. Y segundo, que propone es deseos de hacer el Pero estos dos conjuntos de necesidades son contradictorios, porque por un lado, la periferia necesita ser lo suficientemente próspera y estable como para absorber el exceso de mercancías y de capital, y por otro lado, necesita ser lo bastante pobre como para ceder sus materias primas, sus bienes intermedios y sus bienes salariales, baratos, a los países imperialistas. Así que esta contradicción tiene su propia historia, que de nuevo no puedo abordar con gran detalle. Pero en esencia ese es un conjunto de contradicciones. Y luego hay otro, que es que, por supuesto, el resto del mundo no va a aceptar la subordinación imperial sin resistencia. Saben que la subordinación imperial implica, en esencia, la negación del desarrollo. Así, por ejemplo, países como Estados Unidos o Alemania fueron muy explícitos durante su fase de industrialización al afirmar que iban a emprender una industrialización dirigida por el Estado, precisamente porque no deseaban seguir siendo apéndices agrícolas del Reino Unido. Y por tanto, en aquel entonces esto es también, por supuesto, lo que ocurre hoy cuando observamos casos exitosos de desarrollo en otras partes del mundo. Esto significa que la dinámica de las relaciones internacionales, lo que Trotsky llamó desarrollo desigual y combinado, trata principalmente del desarrollo. Sin embargo, esto es algo de lo que no se habla. Las relaciones internacionales suelen abordarse en términos de poder militar, poder diplomático, etcétera, etcétera. Pero en realidad se trata, ante todo, de desarrollar la propia sociedad, transformarla estructuralmente para crear industrialización y así sucesivamente.
El imperialismo exige que exista una complementariedad entre las economías de alta producción de valor del núcleo imperial y el resto del mundo. La resistencia al imperialismo rechaza este papel complementario y dice, queremos alcanzar una similitud en términos de poder económico, y así sucesivamente. De eso se trata realmente. Y debería añadir otro punto. El capitalismo en este sentido también tiene su propia historia. No es algo que se establezca y luego permanezca igual. La forma en que Marx concibe esta historia, que me parece muy plausible, es que el capitalismo, que requiere la competencia como elemento fundamental de su dinámica, tiende finalmente hacia el monopolio, porque en el proceso de competencia, las empresas más débiles son eliminadas. Y, por supuesto, las empresas exitosas se vuelven cada vez más grandes. Así que el capitalismo ya estaba entrando en su fase de monopolio, mientras Marx aún vivía, y Marx escribió sobre ello. Dijo que una vez que el capitalismo alcanza su fase de monopolio, se vuelve maduro para el socialismo. Este es un punto interesante, que ni siquiera la gente de Month Review, Baran, Sweezy y otros, que escriben tanto sobre el monopolio, realmente destacan, lo cual es bastante curioso. Y, en cierto sentido, diría que esto, en términos generales, ha resultado ser cierto. Por tanto, mi argumento es que la economía mundial ya se había vuelto multipolar a finales del siglo XIX y principios del XX, con la industrialización de la segunda oleada de potencias frente a la dominación británica del mercado mundial, Alemania, Estados Unidos, Japón y otros. Germany, United States, Japan, etc. And their industrialization had already made the world multipolar. Y su industrialización ya había hecho que el mundo fuera multipolar. Su industrialización aún podía ser capitalista, porque todavía quedaban colonias por conquistar, esencialmente. Y, por supuesto, la competencia interimperial entre ellas acabó dando lugar a la Primera Guerra Mundial. Esto inauguró lo que me encanta, el término de Arno Meyer, la crisis de los 30 años, porque las dos guerras mundiales estaban umbilicalmente conectadas entre sí. La Primera Guerra Mundial no resolvió nada, así que inevitablemente hubo una Segunda Guerra Mundial. Así que fue una gran crisis de 30 años a comienzos del siglo XX, y fue una crisis conjunta tanto del capitalismo como del imperialismo. Desde entonces, ambos han estado en declive, no de manera lineal, ni siquiera muy evidente, pero aún así en declive. Imperialismo, porque por supuesto este fue el punto culminante. La crisis de los 30 años fue una crisis del imperialismo, en la que las potencias imperialistas entraron en guerra entre sí y en mayor o menor medida se destruyeron mutuamente de forma bastante significativa. También fue en este contexto cuando el socialismo apareció en la escena histórica, porque a partir de ese momento no había manera de desarrollarse de forma capitalista. La única forma de desarrollarse era mediante un tipo de industrialización planificada, del tipo que se intentó en la Unión Soviética y en la China de hoy. Y por eso, salvo en países como Corea del Sur o Taiwán, que son por supuesto países en primera línea contra el comunismo, frentes del imperialismo, no se ha producido una industrialización significativa y exitosa en ningún otro lugar que no haya sido bajo auspicios socialistas. Por supuesto, también fue una crisis del imperialismo en otro sentido. Las fuerzas antiimperialistas y anticoloniales se fortalecieron durante este periodo, de modo que cuando terminó, inevitable, y de muy interesante, y esto es algo en lo que insisto pues más para esta crisis, una de las ironías históricas fue que se necesitaban las fuerzas del comunismo. La crisis creada por el capitalismo y su imperialismo no pudo resolverse sin la intervención de las fuerzas socialistas, las de la Unión Soviética, los comunistas chinos y otros movimientos comunistas de la región. Tanto la victoria en Europa como la victoria contra Japón requirieron de estas fuerzas.
que además pagaron el precio más alto en términos de vidas, y así sucesivamente. Y luego el capitalismo también estaba en declive porque, por supuesto, se produjo la Gran Depresión en medio de la crisis de los 30 años. Había personas como Alvin Hansen que elaboraban la tesis del estancamiento secular. Escritores como Keynes y Polanyi pensaban que al final de la Segunda Mundial el mundo daría un giro decisivo hacia. Hayek temía lo mismo y escribió Camino de servidumbre para prevenirlo. Pero luego la gente pensó que, ya sabes, la edad de oro del capitalismo esencialmente había negado esos temores, había negado esas expectativas. Se tenía la sensación de que el capitalismo había recuperado su impulso y así sucesivamente. Pero yo refutaría eso. El crecimiento de la edad de oro tiene en cuenta el crecimiento de todo el mundo. Y en ese periodo los países socialistas crecieron a un ritmo muy rápido. La Unión Soviética, China, ambos crecieron muy deprisa. Los países en desarrollo también estaban creciendo porque todos emprendían algún tipo de proyecto de desarrollo nacional autónomo con una orientación de izquierdas. Y en los países del primer mundo, como señaló Eric Hobsbawm, se habían creado estados de bienestar. Los estados se comprometieron con la gestión macroeconómica keynesiana y demás, todo lo cual generó las condiciones para el auge. Estas reformas, el estado de bienestar y demás, fueron reformas que, como observó Hobsbawm, en otro tiempo habrían sido rechazadas por socialistas, pero tuvieron que emprenderse porque el capitalismo se había debilitado. Las clases trabajadoras se habían fortalecido y las fuerzas antiimperialistas se habían reforzado en ese periodo. Eso exigía tales medidas. Por supuesto, el sistema subyacente en los países del primer mundo seguía siendo capitalista y, como es su costumbre, entró en crisis 2 o 3 décadas más tarde. Se produjo una gran crisis de estancamiento, una crisis de rentabilidad, una crisis del imperialismo, como lo demostraron el aumento de la inflación y muchos otros elementos. Y la saturación de la demanda, en mi opinión, fueron, por supuesto, una parte muy importante de ello. Y no quiero entrar en ello con gran detalle, y estoy casi terminando. Así que, esencialmente, lo que quiero argumentar es que en este contexto, el neoliberalismo se adopta como la salida de la crisis. Pero el propio neoliberalismo es, en mi opinión, uno de los mayores fraudes. Es decir, la economía neoclásica, porque la economía neoclásica tiene muy poco que decir sobre el monopolio, a pesar de que nació en una época en la que el capitalismo se había vuelto monopolista. Habla de competencia, habla de mercados libres, pero cuando se le da libertad a un capitalismo monopolista senil, no se va a obtener la restauración de la dinámica de crecimiento, que es lo que se nos dijo que ocurriría si se daba más libertad al capital, como se le ha dado en los últimos 45 años. Lo que se obtiene es la creciente demostración o la creciente manifestación de los vicios del monopolio: rentismo, falta de inversión, bajo crecimiento y, sobre todo, financiarización. Así que hemos estado presenciando todo esto. Y, por supuesto, la financiarización, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido, fue sistemáticamente necesaria para que el sistema del dólar funcionara. Lo que tenemos hoy es que todo este sistema está llegando a un punto muerto. El sistema del dólar, me parece, está alcanzando un punto en el que la propia estrategia de financiarización se ha visto amenazada por el aumento de la inflación. Así que la Reserva Federal se encuentra en un dilema. ¿Debería atacar la inflación subiendo los tipos de interés, como hizo Volcker? Si lo hace, va a pinchar la burbuja financiera, la burbuja de todo que tiene ahora la economía estadounidense, lo que, por supuesto, tendrá graves consecuencias para el sistema del dólar. O tolerará la inflación, que es precisamente lo que mucha gente dice que está haciendo. Y si lo hace, entonces el dólar se verá erosionado por ese medio. Así que
Lo que tenemos, y por supuesto durante los últimos 20 o 25 años, ciertamente en el nuevo siglo, posiblemente remontándose también a los años de Clinton, en realidad desde el final de la Unión Soviética, es que Estados Unidos ha estado siguiendo una política de militarismo como sustituto del hecho de que su poder económico no es lo suficientemente atractivo como para obligar a otros países a alinearse con él. Así, el militarismo está reemplazando al poder económico. Hoy, la resistencia proviene principalmente de China y Rusia. Diría que antes hablaba mucho más sobre la multipolaridad, pero creo que en realidad podríamos estar viendo un nuevo tipo de bipolaridad, sobre todo porque otros países como India, Brasil o Sudáfrica no parecen capaces de seguir políticas antineoliberales con la suficiente firmeza como para sostener su crecimiento. Pero ya veremos qué ocurre. En fin, esa es realmente la situación en la que nos encontramos. Me parece que estamos ante una especie de crisis, una situación en la que, como dije en mi título, el destino del capitalismo pende ahora del equilibrio del poder internacional. Espero haberles transmitido en parte cómo pienso sobre estas cuestiones y tengo muchas ganas de escuchar sus preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, Radhika. Ha sido mucha información. Pero si voy al núcleo, es la estructura económica, la estructura socioeconómica, la que en última instancia determina cómo vemos desarrollarse la geoeconomía y la geopolítica. Así que céntrate primero en la economía y luego entenderás cómo deben seguir los desarrollos políticos, ¿verdad? Sí, en cambio la política y la economía no están separadas. Hay que tener en cuenta una economía política y una economía geopolítica. Dentro de eso, por supuesto, se puede poner el foco en la organización de la vida material, a lo que podrías llamar la economía. Pero por supuesto no existe algo como la economía separada de la política o del resto de la sociedad. Así que sí, por eso utilizo la expresión economía política y economía geopolítica. No me gustan ni geopolítica ni geoeconomía, que es el término que Edward Wack inventó a principios de los años 90, creo. Pero sí. Entonces abramos el turno de palabra. Jeffrey, como el otro economista de nuestro panel, ¿podrías compartir tus ideas y preguntas? Estupendo. Bueno, muchas gracias, Radhika. Es muy estimulante y hay partes que me gustan mucho, mientras que con otras tengo algunos desacuerdos. Me gusta mucho tu afirmación de que el realismo es en realidad una teoría sobre la agresión de Estados Unidos, porque creo que en un sentido más profundo, el realismo es una teoría sobre el comportamiento británico y estadounidense. No es una teoría universal. Afirma que los países son inherentemente violentos porque los británicos y los estadounidenses son inherentemente violentos. Así que es una especie de proyección de cómo se comportan los Estados Unidos. Decir que inevitablemente habrá violencia, por lo tanto seremos violentos. Así que estoy muy de acuerdo con eso. No estoy tan seguro acerca de algunas de las otras definiciones, pero coincido completamente en ese punto. Es muy conveniente, si resulta que eres el hegemón, decir que o eres tú o el diluvio y que no hay nada después. Y creo que eso es demostrablemente falso. No estoy seguro sobre las definiciones de liberalismo, si se entiende que los estados desaparecen o no. Y en realidad soy bastante más optimista de manera fundamental respecto al papel de los mercados internacionales en el apoyo a lo que yo llamaría un amplio fenómeno de crecimiento económico de convergencia. Los mercados no funcionan cuando están completamente gestionados por una potencia dominante con fines de extracción. Pueden llamarse mercados, pero en realidad es una forma de extracción, y eso es, al fin y al cabo, el imperialismo. No esperas que tu colonia se desarrolle, extraes de tu colonia. Y necesitamos una teoría clara del imperialismo, el imperialismo como fenómeno económico, no solo político, para entender cómo funciona la extracción y qué hace el poder imperial.
Así que si observas que durante el periodo del imperialismo las colonias no crecieron, en mi opinión, eso no contradice la idea de que los mercados internacionales puedan ser un mecanismo de crecimiento. Es un reflejo del propio propósito del imperialismo, que es la extracción. Y la extracción funciona de varias maneras. No se construye industria localmente, no se educa a la población localmente, y se asegura que no existan mecanismos mediante llegue a ser tan consciente de sí misma y tan poderosa que expulse al poder imperial. En ese sentido, los mercados no son ninguna garantía. En realidad, ni siquiera son mercados, pero parecen mercados. Están gestionados por empresas. Hay comercio, pero no es realmente el único tipo de mercado. Y los mercados no son intrínsecamente explotadores. Depende de su estructura y gestión. Creo, por ejemplo, que el crecimiento de China después de 1980 dependió en gran medida de los mercados internacionales, y que hubo un periodo benigno de unos 30 años, en el que Estados Unidos, ya fuera por ingenuidad, ideología o por los intereses de la clase empresarial, que ganaba mucho dinero invirtiendo en China, permitió que China tuviera un crecimiento impulsado por las exportaciones. Sin eso, habría sido muy difícil lograrlo dentro de la propia China. Y creo que en términos generales, de nuevo estoy generalizando por encima de 1000 matices, notas al pie y demás. La industrialización de Japón a finales del siglo XIX, que se transformó en una industrialización militarista, imperial e incluso fascista, estuvo en un sentido importante respaldada por los mercados externos. Desde la restauración Meiji en adelante, la recuperación de Japón después de la década de 1950, bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos, fue similar a la de los llamados tigres asiáticos, que también se desarrollaron en un entorno de seguridad estadounidense muy favorable. En gran medida se trató de un crecimiento impulsado por las exportaciones, lo que permitió la especialización, la mejora tecnológica y todo lo que se supone que debe lograr. Así que no quiero descartar la idea de la especialización, los mercados y el comercio. Pero también estoy totalmente de acuerdo en que existen en muchas variedades y formas, y pueden ser completamente explotadoras. Pueden ser una fachada de poder o una realidad de crecimiento. Por ejemplo, a medida que China se volvió tan exitosa como lo ha sido, Estados Unidos se volvió absolutamente hostil hacia su ideología de libre mercado. Alrededor de 2010, empezó a reconocer que algo iba mal. Esto no es lo que queremos. Queremos una China subordinada, no una China exitosa. Ahora tenemos que, entre comillas, contener a China. Así que la supuesta ideología de libre mercado resultó ser una fina fachada una vez que se comprendió que esto representaba una amenaza para la hegemonía delirante de Estados Unidos, diría yo. Y un punto más con el que no estoy de acuerdo. Cuando describes el mundo como multipolar, incluso en 1910, creo que dijiste, o por esa época, yo diría que era imperial europeo. Por supuesto, en eso no discrepamos, así que yo simplemente usaría la palabra de otra manera. Según mi forma de fechar las cosas, el periodo de 1750 a 1950 fue la era imperial europea. Creo que fue increíblemente desagradable, increíblemente vulgar, increíblemente destructiva. Y ese periodo intermedio, alrededor de 1910, fue una competencia de imperios en Europa. Pero no lo llamaría multipolar, lo llamaría competencia intraeuropea. Lo que me gusta de la multipolaridad actual, y quizá esto sea solo una cuestión semántica, pero lo aclaro, es que realmente existen una China, una India y una Rusia que están desafiando abiertamente a Estados Unidos y diciendo no formamos parte de vuestro sistema. Y eso para mí es multipolaridad. El dominio occidental fue la era del imperialismo occidental. Y en cierto sentido, al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos terminó convirtiéndose en un imperio de otro tipo, por supuesto, pero con suficiente soberanía en la India, China y otros lugares
como para que pudieran lograr su desarrollo al margen del estado de seguridad estadounidense. Así que no como vasallos, como Estados Unidos había supuesto que serían. Lo otro que diría, simplemente en términos de clasificación y lenguaje, es que no diría que todos los países han tenido, si te entendí bien, aunque quizá no, una industrialización socialista. Es decir, que se han industrializado. La idea de una economía de libre mercado es un cómic, y siempre lo ha sido, incluso en el apogeo de la ideología del libre mercado en Gran Bretaña en 1850. Por supuesto, la Compañía de las Indias Orientales no era un mercado libre. The East India Company was not a free market. It was a private army backed by a public. Era un ejército privado respaldado por un ejército público. Y así, nunca ha existido, bueno, creo que Polanyi lo señaló, hubo afirmaciones e incluso aspiraciones e ideologías de mercados libres. Pero es imposible. Nadie viviría en una sociedad tan espantosa, ni podría imponerse realmente. También es cierto que el periodo de industrialización siempre ha implicado tanto capital privado como poder público de muchas maneras. Así que nunca ha existido un sistema de mercado puro. Pero hay una diferencia real entre la Unión Soviética en su apogeo y, por ejemplo, Japón. Japón tenía capital privado en un sistema de un solo Estado, pero seguía siendo capital privado. Y China tiene mucho capital privado, también tiene mucho capital estatal. La Unión Soviética fue realmente un exceso. The Soviet Union really was an excess. It was the idea that it would be state ownership. La idea era que habría propiedad estatal y planificación estatal. Punto. Mientras que todos los países exitosos, diría yo, son sistemas mixtos de lo estatal y lo privado. Y decir que todo es privado es una caricatura. Eso nunca ha sido así. Por otro lado, aunque desde una buena perspectiva marxista, en la que creo, el Estado pueda ser el sirviente del capital privado, sigue siendo necesario el Estado para construir la infraestructura, transport naval y trozos. Thousands to Mamit. Mientras que el intento de la Unión Soviética, al cual tuve la oportunidad de presenciar de primera mano, de hacerlo todo, porque realmente lo hicieron, y que al final, por accidente, pasaron a un sistema completamente estatal, no fue un gran éxito. En realidad, fue un desastre al final. Por eso creo en una economía mixta. Me gusta bastante la observación de Herchenkron en 1952, de que cuanto más tarde llegas, más necesitas al Estado para protegerte de la depredación externa del poder existente y para ponerte al día más rápido. Y creo que fue una observación muy inteligente por parte de Herchenkron, que se produce una mayor implicación del Estado en etapas posteriores, en parte porque se comprende que Gran Bretaña realmente avanzó a trompicones en un desarrollo gradual durante un siglo y medio. Por supuesto, el Estado siempre estuvo ahí, pero el crecimiento era del 2%. Mientras que si quieres crecer al 5 o al 10%, realmente necesitas al Estado para lograrlo. Así que prefiero usar el enfoque de economía mixta, la idea de que lo necesitamos y de que todo desarrollo exitoso es una economía mixta. Luego, soy cosmopolita, así que quiero abordar ese tema antes de devolvértelo, que es, no creo que las naciones desaparezcan. Por supuesto, habría que ser un necio. Y tampoco creo que las naciones, las culturas, las localidades o las etnias no importen. Pero sí creo en esta idea de la subsidiariedad y la gobernanza a todas las escalas. Así que me gusta la ONU, me gustan los organismos regionales, me gustan los organismos nacionales y me gustan los organismos locales. No quiero que la ONU dirija mi sistema educativo, ni que asfalte mis carreteras. Por otro lado, no quiero que el Estado-nación decida sobre el cambio climático. Preferiría tener un marco supranacional en el que intentemos reparar la atmósfera del planeta en su conjunto. Así que en ese sentido, creo que lo que siempre deberíamos describir en un enfoque constructivo o normativo es que necesitamos gobernanza en todos los niveles. Y me gusta la idea de la subsidiariedad, que consiste en dejar las decisiones lo más cerca posible del nivel local, siempre que sea viable para tener éxito.
Pero cuando se trata de armas nucleares, los océanos, el espacio y el clima, the oceans, space, climate, I want a UN. quiero una ONU y quiero asegurarme de que la tengamos. No lo sé. No estoy seguro de entenderlo. Quiero decir, hay una expresión que se usa todos los días y que literalmente no sé qué quieren decir las personas con ella. Lo global, que odian a los globalistas, o la crítica al globalismo, porque esto viene tanto de la izquierda como de la derecha. En cierto sentido, soy globalista porque trabajo para la ONU todos los días sin cobrar, pero lo hago porque creo que es absolutamente vital. Pero también soy localista, porque la mayor parte de la vida no se va a determinar a nivel global, ni debería ser así. Y el ataque al globalismo parece significar muchas cosas. Sabes, no queremos que la ONU nos diga lo que tenemos que hacer. No queremos los helicópteros negros de la ONU. No queremos que la ONU nos imponga la agenda LGBTQ. Esa es la crítica de la derecha. No lo sé con exactitud, pero no me gusta el término porque no sé qué quieren decir. Creo que se refieren a que no haya gobernanza global, lo cual me parece imposible en nuestro mundo interconectado, y sería completamente destructivo si siguiéramos el rumbo demencial de Donald Trump. Así que creo que, en resumen, estoy de acuerdo contigo en casi todo, salvo quizá en las definiciones, aunque puede que ni siquiera eso. No estoy seguro de si las diferencias son realmente el núcleo de la cuestión, o si se trata solo de categorías y lenguaje. Así que lo dejaré aquí. Entonces, por favor. Claro. Quiero decir, vaya, has dicho tantas cosas realmente interesantes y en realidad creo que puede que al final acabemos estando de acuerdo en que la mayoría, si no todas, de nuestras diferencias son cuestión de términos. Así que déjame centrarme. Me alegra mucho que te haya gustado parte de lo que dije, que es bastante genial, y déjame decir que en cierto nivel estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices sobre los mercados. Pero me parece que lo que estás diciendo sobre los mercados es, y dijiste que la idea de una economía de libre mercado, coincides con Polanyi, ya sabes, es algo de cómic. Coincides con Polanyi, los mercados siempre están integrados. Estupendo. En eso estamos completamente de acuerdo. Así que lo que estás diciendo es que los mercados funcionarán siempre que estén adecuadamente gestionados por los estados, para la competencia, para, ya sabes, también en lo que respecta a ser atendidos por los mercados en la provisión de educación, etcétera, incluso la política industrial, no te opones a ella, y así sucesivamente. Y por supuesto, el propio List fue bastante claro en que el propósito de la política industrial, el propósito del desarrollo dirigido por el Estado, sería permitir que un país determinado superara esa fase inicial de industrialización, pero que finalmente se incorporara al mercado mundial y así sucesivamente. Así que creo que, y no estoy necesariamente en contra de eso, pienso que el libre comercio solo es problemático si un país produce ordenadores y otro produce plátanos. Pero si un país produce ordenadores y otro produce televisores o lo que sea. Gracias. Así que creo que, ya sabes, la esencia de lo que estás diciendo, vale, luego dijiste que la industrialización de Japón fue apoyada por los mercados. Por supuesto. Pero también, curiosamente, Japón emprendió una forma de industrialización orientada a la exportación, lo que tuvo dos consecuencias. Una es que dependía de un mercado externo, lo que significa que en esencia estás desindustrializando otra parte del mundo. Y además, cuando te dedicas a una industrialización orientada a la exportación, en realidad no te importa demasiado el nivel de vida material de tu propia clase trabajadora, porque no son tus consumidores. Y creo que esa es mi principal queja sobre la industrialización orientada a la exportación. Tienes que tener una forma de industrialización en la que, como dijo Henry Ford, tus trabajadores puedan comprar.
Henry Ford said, your workers should be able to buy. And, it is interesting that Henry Ford as a phenomenon emerges. Y bueno, es interesante que Henry Ford como fenómeno surja en este periodo cuando Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, ya se enfrenta a la dificultad de la falta de mercados. Así que no es sorprendente que, bueno, no es que esté de acuerdo con Ford en todo, pero era un tipo reflexivo a su manera y se dio cuenta de esto. Así que, bien por él. En fin, eso es una cosa. La segunda que diría es que sí, Marx, verás, hay una relación muy interesante entre los mercados y la planificación. Porque, ¿qué es una empresa? Una empresa es producción planificada. Así que las empresas existen como pequeñas estructuras de producción planificada dentro de los mercados. Pero, por supuesto, una vez que se alcanza el monopolio, cada vez más parte de la economía se convierte en producción planificada bajo la autoridad de capitalistas privados. Is planned production under the authority of private capitalists. And that which is part of what Marx meant that. Y eso es parte de lo que Marx quería decir, que cuando se alcanza el monopolio, el país se vuelve maduro para el socialismo. Porque si ya existe una producción planificada, ¿por qué dejarla bajo control privado? ¿Por qué no ponerla bajo control público, bajo control democrático? ¿Por qué no deberían los trabajadores hacerse cargo? Es absurdo que tenga lugar bajo una autoridad privada. Y por supuesto, cuando ocurre, no solo puede ser opresivo para los trabajadores, sino también propenso al rentismo, y así sucesivamente. Por todas esas razones, no hay absolutamente ninguna justificación para ello. Y hoy, con la tecnología de la información y la comunicación, estas empresas pueden planificar las cosas de manera extremadamente detallada. Todos sabemos cómo Walmart puede planificar exactamente cuántas botellas de qué champú deben estar en qué estante, en qué tienda y en qué momento. Tienen todos esos bucles de retroalimentación de información. Pues bien, ¿sabes qué? Eso hace que la planificación sea más posible en un contexto democrático. Así que deberíamos ser capaces de hacerlo. Se ha escrito mucho sobre esto y solo conozco una parte. No he hecho un gran estudio al respecto, pero creo que el punto fundamental es correcto. Las TIC en realidad nos permiten planificar mejor que nunca. Lo cual no quiere decir que, bueno, es una de las ironías que la Unión Soviética se desintegrara justo cuando este tipo de tecnología empezaba a surgir. Quiero decir, imagina, aquella asombrosa industrialización se llevó a cabo sin disponer de tal tecnología de la información. Para la década de 1930, la Unión Soviética se había convertido en la segunda potencia industrial del mundo. Continuaron planificando la economía, bueno, quizá no muy bien, ya sabes. Quiero decir, todos hemos leído a Alec Nove y sabemos qué salió mal y todo eso. Pero en fin, lograron hacer un trabajo bastante bueno, teniendo en cuenta todo, y ofrecieron a los ciudadanos soviéticos un nivel de vida al menos aproximadamente comparable al de Occidente. Creo que eso es un logro realmente asombroso. Por cierto, una cosa que no he conseguido decir aquí es que la forma de industrialización que tuvo lugar después de principios del siglo XX tendría que ser fundamentalmente diferente. Porque ya sabes, a menos que ocurriera bajo el paraguas del imperialismo, como sucedió en Corea del Sur o Taiwán, sería diferente en tres aspectos. En primer lugar, tendría que producirse desde una posición en la que el país haya sido perjudicado por el imperialismo, lo cual no fue el caso de los países europeos. Tendría que suceder sin el privilegio del imperialismo, porque, y esto es un tema largo, en esencia, las agriculturas de estos países tendrían que pagar el precio de la industrialización. Y debería existir una forma de gestionar eso, ya que hacerlo mal ha provocado problemas tanto en China como en Rusia, como sabemos. Pero de nuevo, esto sería sin el privilegio del imperialismo. Y en tercer lugar, tendría que ocurrir enfrentando la resistencia imperialista. Además, puedo añadir otra cosa. No tendrían la válvula de escape de exportar el exceso de población al resto del mundo, como hicieron los europeos.
Así que, de acuerdo, en todos estos aspectos, la industrialización y el desarrollo del resto del mundo tendrían que ser diferentes. Sobre tu punto acerca de la multipolaridad, bien, estás diciendo que desde aproximadamente 1750 hasta 1950 fue la era imperial europea, pero es en este periodo cuando Estados Unidos se industrializó, Japón se industrializó, dos potencias no europeas. Así que lo llamo multipolar simplemente porque estos actores competían entre sí. Pero, al ser potencias capitalistas, su competencia tuvo ciertas consecuencias. La multipolaridad actual no tendrá las mismas consecuencias, porque las potencias que están surgiendo ahora no son otras potencias capitalistas e imperialistas. Pero eso es algo que podemos discutir aparte. Y esta es otra razón por la que necesitas algo como la economía geopolítica, porque tomas en serio la idea de que las dinámicas del capitalismo son el principal determinante de la política exterior, en lo que respecta a los países imperialistas, en lo que respecta a los países capitalistas exitosos. Y ellos, quiero decir, ya sabes, todos los problemas del mundo han emanado de un solo rincón, ya sabes, como lo llama Glenn, que es la península de Asia o como sea, ha surgido de ese único rincón. Estoy de acuerdo con lo que dijiste sobre los países de las Indias Orientales, etc. Polanyi, los mercados están integrados, etc. Aunque de manera muy interesante, las ideas de Polanyi siempre se leen como si existiera una especie de yo-yo entre la incrustación y la desincrustación. Ya sabes, tenemos mercados libres, luego hay una reacción y así sucesivamente. Ese doble movimiento. Pero en realidad, lo que Polanyi decía en La Gran Transformación, si lo piensas, lee la primera frase de La Gran Transformación, que dice, la civilización del siglo XIX se ha derrumbado. Y lo que quería decir con eso es que las condiciones bajo las cuales ese yo-yo de incrustación y desincrustación, ese doble movimiento ocurría, ya no existen. Lo que necesitamos ahora, decía Polanyi, es algún tipo de socialismo. Eso es lo que él decía en 1944. De acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, sobre el Estado y el mercado, yo simplemente diría que, en realidad, me parece que la cuestión es, sobre todo teniendo en cuenta, que los mercados, si se dejan a sí mismos, pero incluso cuando no se dejan a sí mismos dentro de un contexto capitalista, conducirán al monopolio. Entonces las corporaciones monopolísticas dominarán al Estado. De acuerdo. En realidad la cuestión es, ¿controla el Estado a las corporaciones o las corporaciones controlan al Estado? Y para mí, una vez que el Estado controla a las corporaciones, se abren todo tipo de posibilidades. Se puede tener más o menos planificación según el contexto, la necesidad, se puede ser bastante pragmático respecto al límite entre planificación y mercado, etc. Y creo que probablemente estés de acuerdo con eso. Cosmopolitismo, sí, de acuerdo. ¿Y qué tiene de malo el globalismo? Sabes, en realidad yo era alérgico al término globalización, global esto, global aquello, incluso desde el principio. Dije, ¿de qué va esto? Quiero decir, los estados, porque verás, los globalistas afirmaban que los estados se habían vuelto irrelevantes. Era una reafirmación de un cierto tipo de cosmopolitismo, exacto. Así que dije, ¿qué están hablando? Y también sentía y solía decir el globalismo está equivocado, pero ahora digo que la globalización, el globalismo, lo que sea, te confunde la mente, te impide hacer la pregunta correcta. Déjame darte un pequeño ejemplo. La crisis financiera de 2008, todo el mundo la llama la crisis financiera global, pero no tuvo nada de global. Fue una crisis financiera del Atlántico Norte. Fue una crisis en la que vuestros europeos idiotas, lo siento, pero ya sabes, invirtieron en los valores tóxicos. Es decir, aparte de los estadounidenses y los británicos, los europeos invirtieron en los valores tóxicos generados por el sistema financiero estadounidense y sufrieron las consecuencias. Pero todos demás, aparte de padecer un choque comercial breve pero intenso a corto plazo, finalmente se levantaron, se sacudieron el polvo y siguieron creciendo durante bastantes años después.
for quite a few years late. So in that sense, it was not a global financial Así que en ese sentido, no fue una crisis financiera global. Y estos términos globales te hacen pensar que sabes algo, cuando en realidad deberías estar investigando los patrones reales. ¿A dónde va la IED? La IED no va a todo el mundo. ¿A dónde van las inversiones de cartera y así sucesivamente? Hay que investigar los flujos reales, su forma y estructura. Cuando utilizas un término como globalización, te impide hacer todas las preguntas adecuadas. ¿Por qué lo global? Bueno, ya sabes, esto fue antes de que surgiera el odio al globalismo. Eso en realidad es simplemente honestamente una consecuencia. Quiero decir, para mí mi explicación sencilla sobre eso es que Trump... ¿Qué tiene de interesante Trump? ¿Por qué ganó Trump 2 elecciones? Porque se dio cuenta de que ya no se pueden ganar elecciones diciéndoles a los estadounidenses que su economía va bien. Él se dio cuenta de eso. Pero luego, por supuesto, como quería servir a la misma clase capitalista corporativa, aunque a una facción aún más extrema que la habitual, tuvo que acompañar esa verdad con una segunda línea. Y esa segunda línea era que tu miseria se debe al comercio, a China y a los inmigrantes. Así que fomentó ese antiglobalismo. Pero la cuestión es que nunca fue realmente global desde el principio. Como señalaron muchas personas muy interesantes, incluso en los años 90 y 2000, lo que se hace pasar por globalismo es en realidad un aumento de la regionalización. Y eso no es necesariamente algo malo. Quiero decir, ¿por qué deberías importar algo desde 8.000 kilómetros de distancia cuando puedes importarlo desde 800? Así que, ya sabes, eso es una cosa. Aparte de eso, solo diré una cosa, y es que creo, ya que mencionaste a la India en términos de su crecimiento y demás, que realmente siento que debemos tratar a la India en este momento con mucha cautela. Sus estadísticas de crecimiento, como han demostrado economistas que saben más que yo y son mejores estadísticos que yo, están manipuladas. Bueno, no manipuladas en el sentido de falsificadas, sino que se basan en ciertas metodologías que se adoptaron hace unos 10 o 12 años. Estas metodologías exageran la tasa de crecimiento de la India. Y el problema principal, me parece, es que porque tienen, como todos los fascistas, lo siento, pero como todos los fascistas, destruyen la capacidad estadística. Así que lo que están haciendo es que, en lugar de medir la actividad económica real, están tomando la actividad corporativa como un indicador de toda la economía. Pero ese es precisamente el problema en una situación en la que durante los últimos 10 u 11 años, el gobierno de Modi ha priorizado el bienestar de las corporaciones por encima de todos los demás. Así que la economía corporativa está floreciendo y todos los demás están sufriendo. Y esta no es una buena economía, en realidad es una economía terrible. Si estás entre el 3 y el 5% de los indios que están bien, la vida nunca ha sido mejor. Todos los demás están sufriendo y sí, no hay, bueno, ya sabes, al menos en Brasil tienen al PT. En la India todavía no tenemos una fuerza así, lo cual es un gran problema. Pero, bueno, lo dejaré aquí. Entonces, le pediría quizá a Jeffrey que empiece rápidamente y luego a cualquiera que quiera decir algo. Great. I'll be very brief. We have a lot to Estupendo. Seré muy breve. Tenemos mucho que seguir discutiendo, pero tengo que irme y creo que Radhika también tiene que irse. Así que seré muy breve. Primero, hubo un ministro de Finanzas en Chile bajo Pinochet que dijo: no me importa si producimos patatas fritas o microchips. El mercado lo determinará. Bueno, esa es la idea equivocada. En eso estamos completamente de acuerdo. Producir patatas fritas no es el camino hacia el éxito. Producir microchips es un camino mucho mejor hacia el éxito, y eso requiere que el Estado desempeñe un papel en ello. Ese es el primer punto. Creo que en la próxima ronda de discusión añadiría mucho más sobre la dinámica de la innovación. China, por ejemplo, es una economía enormemente competitiva. Han llegado a tener hasta 400 fabricantes de vehículos eléctricos. Ahora se está reduciendo quizás a un par de docenas.
Pero eso kapitad en corredor, les kerks o chulet seed en la den glorium drink en la producción de medicina eléctricos. Come to the forefront of the world in electric vehicle production. Similarly, in solar power and many other Del mismo modo, con la energía solar y muchas otras cosas, creo que la innovación está vinculada a la competencia de mercado de una manera interesante. Las empresas estatales, que son como un Walmart o algo así, pero gestionadas por el Estado como proveedor de servicios y planificador, probablemente pierden algo del dinamismo de la innovación, que considero absolutamente clave en la naturaleza de las economías avanzadas y de altos ingresos como China o Estados Unidos. Esa es una característica de la estructura económica que el sistema soviético, por ejemplo, no generó, salvo en el sector militar, que era muy específico. No era una sociedad ampliamente innovadora, aunque tuvo mucho éxito en un ámbito muy limitado, al que dedicó una enorme cantidad de recursos, el complejo militar industrial. Y yo vincularía eso con la cuestión del nivel de vida y otros aspectos. Solo 2 puntos en los que quiero estar de acuerdo para concluir. Es muy importante entender que la industrialización tardía se produjo en un contexto de fuerza permisiva o negativa por parte de las potencias dominantes. El crecimiento de la industria en Asia Oriental en la década de 1960, por ejemplo, tuvo lugar en un entorno de seguridad estadounidense muy permisivo para varios países pequeños y para Japón. Cuando Estados Unidos se oponía a la industrialización, ese día perjuró seriamente a un posible industrializar tardío. Esto se remonta a 200 años atrás, al hecho de que las potencias imperialistas o dominantes a los países que buscan su lugar bajo el sol. Esto es muy importante y sigue siendo cierto. Creo que este es un punto de análisis muy importante, que los economistas pasan completamente por alto, por cierto, casi como un punto ciego profesional, una especie de fallo en la formación. Todo en el rendimiento económico dentro de la economía neoclásica trata sobre cómo te comportas, no sobre cómo alguien te apoya o se opone a ti. Así que el fracaso significa que eres malo, cuando en realidad podría ser que te estén aplastando desde fuera. Creo que esto es extremadamente importante. Y luego, el punto final. ¿El Estado controla las corporaciones o las corporaciones controlan al Estado? En Estados Unidos, las corporaciones controlan al Estado. Eso está bastante claro. Es realmente muy marxiano, y es muy cierto. En el llamado Estado marxista de China, bueno, como quieras llamarlo, quizá el Estado socialista o comunista, el Estado controla las corporaciones. Si aprieta demasiado, causará daños. Así que está evitando la toma del Estado por parte de algunas grandes empresas tecnológicas, algo por el estilo. Pero también ha sido bastante hábil al no aplastar a las empresas privadas. Y creo que esa es la habilidad. La habilidad consiste en no tener un Estado gobernado por empresas privadas, pero tampoco en destruir a las empresas privadas y su capacidad de innovar. Creo que China ha sido la que mejor lo ha hecho entre todas las grandes economías en los últimos 40 años. Solo quiero añadir una cosa muy rápidamente porque sé que tienes que irte. Pero ya sabes, he escrito recientemente un artículo precisamente sobre el tema de la innovación y me encantaría compartirlo. Aún no está publicado, pero estoy encantado de compartirlo porque básicamente el título lo dice todo. Cómo DeepSeek expuso el modelo de innovación Sci-Fin-Fi de Silicon Valley. Ciencia ficción, pero añádele finanzas. Ya hemos visto esta película antes. Ocurrió a finales de los 90 y lo estamos viendo de nuevo. Así que me gustaría señalar algunas cosas. Quiero decir, no estoy en desacuerdo con cómo China ha innovado, pero la Unión Soviética también tuvo muchas innovaciones a su favor. También era capaz de innovar, así que básicamente existen diferentes modelos de innovación.